Eh, bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias al colegio, a la Comisión de Derecho Laboral, sobre todo por invitarme a compartir algunas ideas sobre este tema. Y realmente para mí es realmente muy emocionante después de 17 años estar hablando de cómo deberíamos pensar y aplicar e interpretar la reforma procesal laboral y no de la necesidad de aprobar la reforma procesal laboral. Realmente ya solo eso es un logro sustantivo. Se nos ha pedido que hablemos sobre los alcances de la reforma procesal laboral en el derecho colectivo y como se decía anteriormente, habría que empezar por el contexto. Muy rápidamente, cada uno de nosotros se parará frente a la reforma y frente al derecho en general desde un lugar, desde una perspectiva y desde ese lugar la lee, ¿verdad? No desde otro. Yo quiero compartir la mía. Y de esa manera probablemente ayudar a entender por qué digo lo que digo. Mi perspectiva es desde el enfoque de la teoría crítica que entiende que el derecho es una práctica social discursiva, es un discurso que refleja esa práctica social, que refleja a su vez los niveles de conflicto en una sociedad determinada. Es decir, el derecho y la reforma procesal laboral es probablemente lo más claro que hay en esta materia, es el reflejo de ese conflicto social. Se expresa en normas, en sentencias, en doctrinas, opiniones de los operadores jurídicos en una producción social de sentido. Aquí mismo estamos tratando de elaborar un discurso. ¿Cómo vamos a leer ese texto? ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿De qué forma? Refleja relaciones de poder, ciertamente, entendidas no como algo que alguien tiene, el empleador no tiene todo el poder, el Estado no tiene el poder, sino muchos sectores tienen partes de ese poder y por eso el derecho, ese discurso, termina siendo contradictorio, termina siendo difícil de entender, termina siendo interpretable a la vez. Es un discurso histórico que es interpretado y reinterpretado buscando cuál es la hegemonía que yo o mi sector o mi organización quisiera que fuera la dominante con relación a ese texto. Es decir, el sector empleador deseará que se lea la reforma de alguna manera. El sector sindical querrá que se lea de otra manera. De forma tal que esta es una forma más bonita de decir echa la ley, echa la trampa. Es decir, una vez que está el texto, viene la interpretación, ¿verdad? Y en esa interpretación es una interpretación que no es pacífica y que refleja a la vez ese conflicto. Y la lectura que hacen los operadores jurídicos, cualquiera de ustedes que está ahí sentado o sentada, tiene reglas específicas también, pero también parte de ideologías y parte de las características particulares de los operadores. Es decir, el derecho no es neutro. Yo le agrego, yo cuando leo la Biblia, cuando leo el Código de Trabajo, cuando leo lo que sea, yo le agrego a esa interpretación y le pongo de parte de mi ideología y así lo hacen los jueces también. Muy bien, dicho eso, ciertamente tenemos que ver cuál es el contexto en el que cae esta reforma procesal laboral. Voy a pasar esto muy rápidamente, pero hay algunas cosas importantes que decir. Este es el comportamiento de los salarios en Costa Rica desde 1880, según datos de Iván Molina, con una caída radical hasta la crisis de finales de los 30 y de ahí un incremento muy lento sobre el salario en dólares. Obviamente estas categorías son difíciles de comparar, ¿verdad? La del 2013 y a la de 1880, pero claramente hubo una caída dramática salarial y un incremento paulatino. Acá tenemos además la separación en la evolución del Producto Interno Bruto. Desde el año 91, vean cómo crece el Producto Interno Bruto, mientras que los salarios crecen de una manera muchísimo más moderada y ni hablar de las contribuciones sociales. Esta brecha que se va haciendo cada vez mayor es una de las principales explicaciones de la inequidad social que tenemos en el país. Si la riqueza no se distribuye de la misma manera entre los asalariados y otros sectores de la población. Costa Rica tiene ciertos métodos de fijación salarial, siguiendo la tipología de Ferrari, un gran jurista uruguayo. Él básicamente decía hay 4 formas de fijar salarios. La ley,
¿verdad? Lo hace a veces. Tomen la ley de incentivos a los profesionales de ciencias médicas, por ejemplo, la conciliación en el arbitraje, que tanto se ha dicho acá, pasó a desuso en Costa Rica en buena medida. Los métodos impositivos, ¿cuáles son los métodos impositivos? Los que dominan en Costa Rica, por ejemplo. Nosotros tenemos 2 comisiones de fijación de salarios en el sector público, en el sector privado, donde se discute, donde se consulta, pero finalmente el Estado define, impone, vía decretos, sendos decretos, cuál es el aumento salarial. Y finalmente la negociación colectiva. Y la negociación colectiva en Costa Rica fue vaciada del contenido salarial en el sector público y en el sector privado. El proceso histórico en Costa Rica, muy rápidamente, tuvimos comisiones mixtas de fijación salarial en 1943, pero ciertamente tenemos que partir de la idea de que estos datos que se nos daban del 3% de la afiliación sindical en Costa Rica no salen de un repollo, salen de algún lugar. Para 1945, vean ustedes la tasa de afiliación sindical que teníamos, enormemente mayoritaria de la CGT comunista y un poco menor de la sede de la Rerum Novarum liberacionista, para tener este nivel de afiliación sindical. Luego de la dictadura del 48, con el golpe de Estado de José Figueres, y la represalia que se dio en contra de la organización sindical, este es el nivel de afiliación sindical al que pasamos. Muy bien. Del 48 al 53 se disolvieron 194 sindicatos de 215 existentes, es decir, el 90% de los sindicatos fueron disueltos del 48 al 53. Esto expresa más o menos lo mismo. Este es el crecimiento del sector público, me lo voy a saltar por ahora. La reforma del Código de Trabajo, además, en 1964 estableció el unilateralismo en la fijación salarial por razones presupuestarias en el sector público. Se limita la negociación colectiva en el sector público a partir de 1980, cuando doña Elizabeth Odio era Procuradora General de la República. Ella asumió muy vehementemente la tesis estatutaria de prohibición de la negociación colectiva en el sector público. Asimismo, se creó la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público en el año 86, como les decía, siguiendo la tipología de Ferrari, un mecanismo de imposición salarial, no de negociación salarial. Y la limitación que ya se ha mencionado acá, que estableció la Sala Constitucional, de la utilización de los medios de solución de conflictos colectivos a partir de la sentencia de 1696 del año 92 en el sector público. Finalmente, un dato que a veces no se recuerda: en el año 1995 se generó voy a contar la anécdota porque más adelante voy a volver a ella. En 1995 se hizo una negociación salarial en el sector público y se negoció para todo el año. El primer semestre se pactó cerca de 2.600 colones de aumento salarial, y la negociación decía que había que completar lo que faltara para llegar a la inflación en lo que cerrara a fin de año. Y resultó que la afiliación llegó como al 11,48%. Así que imagínense ustedes lo que era completar de 2.600 colones al 11,48%. El Estado incumplió, obviamente, y generó, preguntándole a la Procuraduría General de la República qué tenía que hacer. La Procuraduría básicamente le dijo: esos criterios no son vinculantes, no hay que aplicarlos, etcétera, etcétera, y se restableció, a pesar de haber existido una negociación en ese sistema impositivo de negociación de salarios en el sector público, se restableció, inclusive avalado por la Sala Segunda de la Corte, el esquema unilateral, ¿verdad?, de fijación salarial, al punto de que se concluyó que lo que se estableciera en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público era sencillamente recomendativo para el Estado, que luego tenía que ratificarlo en un decreto. Muy bien, una lectura posible entonces para cerrar este contexto, que espero complemente el que hizo el colega posteriormente. Nosotros tenemos un derecho laboral que se desarrolló, ustedes lo verán acá, muy fuertemente desde la década de los 20. Vean ustedes, antes de la década de los 40 tuvimos acá 100 leyes laborales aproximadamente, antes de la década de los 40.
La gran mayoría de esas leyes laborales impulsadas por la organización sindical desde las huelgas de los 20 por la jornada de 8 horas, luego salarios mínimos, salud ocupacional y otro tanto. Aquí ustedes ven, luego de este crecimiento enorme que existió en la década de los 40, una caída prácticamente al suelo que refleja la otra parte. Luego de que se reprimieron sindicatos, cayó, digamos, ese impulso normativo y regulador de las relaciones de trabajo en el país. Hay un esquema antisindical, aunque pro trabajo en Costa Rica a partir del 48. Nadie puede dudar que la socialdemocracia en Costa Rica fue tremendamente exitosa repartiendo riqueza y generando empleo, pero a diferencia de la socialdemocracia europea lo hizo de una manera antisindical, en contra de los sindicatos. Adicionalmente, hay un esquema de disciplinamiento sindical en el sector público. Hay un manejo político clientelar del empleo público, ¿verdad? Se ha discutido eso en buena medida en el último tiempo, en el sentido de que son solo algunos de los trabajadores los que quedaron cubiertos por el servicio civil, pero hay libre despido en muchos otros lugares y venimos de vuelta, como en Correos de Costa Rica y otros lugares donde hay libre despido. Se crean fondos especiales de pensión como mecanismos de disciplinamiento al sindicalismo en el sector público, y se utiliza la negociación colectiva por medio de un sindicalismo que se desarrolló de patrocinio estatal, íntimamente ligada a la Rerum Novarum por muchísimos años. Todo este tema de discusión de cláusulas, de convenciones colectivas de trabajo en el sector público, lo único que reflejan es una relación existente entre la socialdemocracia dominante durante muchísimos años y un sindicalismo controlado vía negociaciones colectivas en el sector público. Entramos en una crisis del esquema de sustitución de importaciones y obviamente se impone con la liberalización, la disciplina presupuestaria, la focalización del gasto público y de nuevo el unilateralismo en la fijación de las condiciones de trabajo y sobre todo de los salarios. Vean ustedes el comportamiento de los salarios a partir de la década de los 80. En rojo ustedes tienen el sector público y lo que ustedes van a ver es grandes mesetas de congelamiento de salario en el sector público con algunas escaladas. Estas escaladas es la del gobierno de Luis Alberto Monge y la del gobierno de Óscar Arias en condiciones muy particulares, pero luego ustedes tienen el salario del sector privado básicamente estancado, con una subida muy pequeña, cerca de 15 convenciones colectivas de trabajo en el sector privado, todas ellas además del ámbito de empresa, es decir, sumamente reducidas. Sindicalización en el sector privado yo la fijo en el 2%, porque esos datos del 3% incluyen en el sector privado a la sindicalización de los trabajadores independientes, vendedores ambulantes, Supa Nacional, Lupiab, etcétera, etcétera, pero cuando usted limpia eso, baja del 2% o se acerca al 2% de la población asalariada. El conflicto laboral, entonces, y con esto voy concluyendo toda esta primera parte, se resuelve no institucionalmente. Las huelgas son ilegales en todos los casos, siempre. Los medios de solución de conflictos son limitados y excluyentes y hay una ausencia de fuero eficaz frente a la discriminación antisindical. ¿Eso significa que no hay conflicto? No, pero como el agua busca su vía. Pero esa vía no nos involucra a nosotros, como abogados, como jueces, como Ministerio de Trabajo. El conflicto existe y el derecho lo peor que puede hacer es negar que existe y desinstitucionalizar el conflicto. El resultado de este diagnóstico, de este contexto, ahora sí puesto en toda su dimensión a mi juicio, a lo que nos lleva es a la desinstitucionalización del conflicto. Se crea finalmente un actor no conflictivo en el sector público como opción solidarista, ¿verdad? La organización de trabajadores que no genera conflicto y se sustituye el convenio colectivo con el arreglo directo, a pesar de que el arreglo es un medio de solución de conflictos, son un medio de negociación colectivo. Pero en general el arreglo directo en Costa Rica no arregla conflictos, porque en realidad lo que refleja son negociaciones colectivas light, por decirlo de alguna manera, en palabras prácticamente textuales de don Adrián Goldín, que hizo un estudio sobre el tema en Costa Rica. Y finalmente hay un intento de equiparar los comités permanentes de trabajadores, que en el Código de Trabajo están concebidos como una organización para enfrentar conflictos coyunturales,
equipararlos con organizaciones sociales, al grado de que en la reforma procesal laboral se intentó pasar a inscribir los comités permanentes de trabajo del Departamento de Relaciones Laborales al Departamento de Organizaciones Sociales, lo cual no se logró. Muy bien. Dicho todo eso, ¿cuáles son las consecuencias en concreto? Limitaciones a los sindicatos para la representación del interés colectivo. Es decir, los sindicatos no tienen las capacidades para representar el interés colectivo en Costa Rica por todas estas limitaciones culturales, políticas y jurídicas. Hay una ausencia de fuero y libre despido discriminatorio, hay una negociación colectiva de empresa, se limita la huelga en los términos que ya se ha mencionado acá, no lo voy a repetir, igual los medios de solución de conflictos, se desinstitucionaliza el conflicto, hay mínimos impuestos en el sector privado que resultan ser los máximos para la gran mayoría de los trabajadores en el sector privado, precisamente por la carencia de representación del interés colectivo por la figura sindical en el sector privado, y hay una carencia colectiva al interior de la empresa, haciendo realidad lo que un gran jurista decía en el sentido de que la democracia se acaba en la puerta de la empresa. Siendo eso, la reforma procesal laboral, a mi juicio, ¿qué es lo que hace? Bajo esta idea para lo que fuimos convocados hoy, ¿cuál es el alcance en el derecho laboral colectivo de la reforma procesal laboral viniendo de ese contexto económico, social, político, histórico? ¿Qué es lo que hace? Para mí, a mi juicio, si hubiera que definirlo, hace dos cosas en materia de derecho laboral colectivo. La primera es que relegitima a la organización sindical. Y la segunda es que institucionaliza el conflicto nuevamente. Es decir, el conflicto, están abiertas las avenidas, las puertas de par en par para que el conflicto colectivo se vuelva a resolver institucionalmente en este país. Muy rápido, esto nada más para recordarlo, ya que haremos referencia, básicamente la clasificación más común de los conflictos laborales son los jurídicos individuales, el número 1, el típico juicio del trabajador ordinario, el conflicto individual económico-social, casi inexistente en materia laboral, y los que nos interesan ahora, el conflicto jurídico colectivo y el conflicto económico y social. Del conflicto económico y social normalmente se ha hablado mucho, ¿verdad? Es el conflicto que se produce cuando hay una aspiración para cambiar cosas, para regular algo, para establecer regulaciones ahí donde lo hay y se genera un conflicto alrededor de eso. Pero del conflicto jurídico normalmente no se habla. Para poder entender la figura del conflicto colectivo, tenemos que entender de qué estamos hablando cuando se habla del interés colectivo. De lo contrario, vamos a fallar en esta materia. El interés colectivo, decía Santoro Passarelli, lo retoma Ackerman más recientemente, es el interés de una pluralidad de personas a un bien apto para satisfacer una necesidad común. No consiste en la suma de intereses individuales, sino en su combinación, y es indivisible, en el sentido de que viene satisfecho no ya por bienes aptos para cada necesidad individual, sino para todos. Muy bien, dicho eso, ¿qué hace la reforma procesal laboral con los sindicatos? En primer lugar, les da legitimación en representación de sus afiliados individuales, tanto en vía judicial, vía el artículo 446, con un simple poder. Los sindicatos van a poder representar judicialmente a sus afiliados, como extrajudicialmente vía el artículo 456. Es decir, se legitima la participación del sindicato representando a cada afiliado con el poder correspondiente. Pero en materia colectiva, además se le da la legitimación expresa para defender o para acusar las infracciones a las leyes de trabajo en el ámbito laboral, en el artículo 669. Y en materia colectiva, de la máxima relevancia es que para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios, es decir, se les da legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios. Es decir, por primera vez en Costa Rica, de forma expresa, el artículo 446 dice que los sindicatos pueden ser titulares del arreglo directo, de la conciliación judicial y del arbitraje laboral. Y en segundo lugar, se les da legitimación para demandar la tutela de derechos colectivos jurídicos sin poder alguno. ¿De qué estamos hablando acá? Volvamos a la fijación salarial del año 95. Se fijó un salario y
había que hacer un aumento que llegara al 11.48, el Estado dijo que no, y la discusión era jurídica. ¿Son los acuerdos de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público vinculantes o no lo son? Eso era lo que había que contestar. Eso se convirtió en cerca de 30 o 40 mil juicios laborales de trabajadores de empleados públicos litigando cada uno para resolver ese tema. Ese es un típico conflicto colectivo de carácter jurídico que requiere un solo proceso regulado por primera vez en Costa Rica en el artículo 446. Con relación al tema del derecho de huelga, se relegitima, tal y como se ha dicho, a la figura sindical. En primer lugar, los titulares del derecho de huelga son los trabajadores, el colectivo trabajador, pero lo ejercen por sindicatos. Y no es que lo ejercen coaliciones también, no, leamos bien, dice, lo ejercen por medio de sus organizaciones sindicales o de una coalición temporal en las empresas, instituciones o establecimientos o centros de trabajo donde no hubiere personas sindicalizadas. Es decir, es una representación de la coalición, pero es una representación subsidiaria a la organización sindical. Ya se ha hablado acá del porcentaje de apoyo, no lo voy a retomar. Se le da la titularidad en los procesos de calificación de huelga y además se reconoce la huelga justa con goce de salario en casos específicos de no reconocimiento de la legitimidad sindical. Número 1, no reconocimiento del sindicato, huelga con goce de salario. Número 2, no reinstalación de los representantes sindicales a pesar de haber una sentencia que lo ordena. Huelga justa con goce de salario. Negativa a negociar convención colectiva, otro tanto, o incumplimiento de la convención colectiva u otros instrumentos de trabajo, también huelga con goce de salario. La legitimación procesal específica además para confederaciones sindicales. Existe un procedimiento específico que se denomina recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico, que lo que trata es de fijar una jurisprudencia uniforme sobre los procesos que no llegan a casación. Póngale juzgamiento por infracción a las leyes de trabajo, no tiene recurso de casación y usted puede tener jurisprudencias encontradas o jurisprudencias que no resuelven adecuadamente el tema. Entonces usted, sin entrar en un caso en particular, usted puede plantear vía las confederaciones sindicales el tema a la Sala Segunda para unificar la jurisprudencia en esa materia que no llega a la Sala Segunda. Hay múltiples vías entonces para resolver el conflicto económico y social, así como los conflictos jurídicos. La huelga, que se relegitima y se hace más accesible, la solución alterna de conflictos por los mecanismos que se han planteado, el ordinario colectivo, no plurindividual, el ordinario colectivo, el recurso de interés en la jurisprudencia, el juzgamiento por infracción a las leyes de trabajo y la protección de fueros especiales. Con relación a la institucionalización del conflicto, con relación a la huelga, hay que entender que los conflictos jurídicos que dan derecho a la huelga, según la reforma procesal laboral, no son todos los conflictos jurídicos colectivos, son algunos de ellos. ¿Cuáles? Grave incumplimiento del contrato colectivo de trabajo, aquí estamos hablando del contrato de equipo, casi no existente en nuestro país o inexistente en nuestro país, el incumplimiento generalizado de los contratos de trabajo de los trabajadores, el incumplimiento del arreglo conciliatorio, el cumplimiento de la convención colectiva, el incumplimiento del laudo arbitral. También la negativa a reconocer la organización sindical, la negativa a reinstalar a las personas representantes de los trabajadores y también, por último, el maltrato o la violencia con los trabajadores o las trabajadoras, es decir, el típico caso de bullying para los trabajadores o hostigamiento laboral para el colectivo laboral. Modalidades diversas de huelga. Aquí es muy importante retomar probablemente la obra de Hermida Uriarte de la flexibilidad de la huelga, ya que la reforma procesal laboral establece una apertura de modalidades de huelga. Recordemos que la huelga se pasa a reconceptualizar, ya no va a ser el abandono ni del lugar de trabajo ni el abandono del trabajo, es la suspensión del trabajo, la suspensión concertada del trabajo. No requiere moverse del lugar de trabajo. Pero dicho eso, la forma de expresarse la huelga en sus diversas modalidades puede ser muy variada. Nos lo decía Mario Ackerman cuando estuvo acá, miembro de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Él nos decía, una forma de expresar esa huelga, por ejemplo, en el transporte público, es hacer huelga sobre una sola de las tareas, suspender una de las tareas del transporte público, por ejemplo, el cobro de la tarifa. Por ejemplo, usted puede seguir
funcionando en la línea de autobús, pero suspender la tarea que cobra la tarifa. Habría que ver el nivel de apoyo de esa huelga. Formas de ejecución temporal también define que hay formas temporales de hacer la huelga, ya sea un paro, ya sea escalonadamente, gradual, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante, el ámbito de la huelga la definen los trabajadores. Es en toda la empresa, en toda la institución o en cada centro de trabajo. Si yo tuviera que asesorar a un sindicato, por ejemplo, de la educación, yo le diría, no haga huelga en todo el Ministerio de Educación Pública. ¿Dónde es usted fuerte y hace la huelga ahí? Porque la decisión de dónde se hace la huelga la definen los trabajadores. Y puede ser en el centro de trabajo, lo cual es sumamente importante para la determinación de los porcentajes de apoyo de la huelga. Con relación a la reconceptualización, lo que les decía es una suspensión concertada y pacífica del trabajo en una empresa, institución o establecimiento. No es el abandono del trabajo ni el abandono del lugar de trabajo. Así que hay una reconceptualización de la huelga. Con relación al arreglo directo, hay dos modificaciones muy importantes. La primera es la que ya se ha mencionado acá, que durante el proceso de negociación de la convención colectiva o una vez iniciado el proceso de conflicto colectivo, no puede suscribirse un arreglo directo si no es con la organización o con la coalición, en su caso, que esté llevando a cabo ese conflicto o esa negociación. Y además hay una redefinición del arreglo directo. El artículo 614 dice por primera vez en este país que son medios de solución de conflictos colectivos, económicos y sociales el arreglo directo, la conciliación y el arbitraje, no medios de negociación colectiva. De forma que, a mi juicio, la práctica de darle el carácter de negociación colectiva periódica al arreglo directo inscrito en el Ministerio de Trabajo debería acabarse a partir de la vigencia de la reforma procesal laboral, precisamente porque se entiende, se subraya que en realidad lo fue desde el principio, pero que lo es un medio de solución de conflictos, sino un medio de negociación colectiva utilizado normalmente para sustituir la negociación de convenciones colectivas. Finalmente, lo que aquí se ha dicho, la conciliación y el arbitraje ya no son necesariamente judiciales, sino privados, administrativos y eso sí, el arbitraje en el sector público debe ser judicial. Una breve línea sobre el sector público, de algunos elementos a los que se llega con el tema de la reforma procesal laboral. Todo lo que he dicho hasta ahora aplica tanto para el sector público como para el sector privado. En primer lugar, a mi juicio se pasa del autoritarismo a un sistema democrático de relaciones laborales en el sector público, en primer lugar porque se reconoce el conflicto. La gran discusión entre la teoría estatutaria y la teoría laboralista del empleo público es la visión autoritaria del autoritarismo de la administración pública, que tiene raíces históricas y que establece que no existe el interés colectivo de los funcionarios públicos, sino solo el interés público. Es decir, ni los educadores, ningún empleado público tiene su propio interés, según esa ficción jurídica de parte del derecho administrativo. Aquí se reconoce el conflicto, y no solo se reconoce el conflicto, sino que se pasa a regular conforme a los criterios de la Sala Constitucional y la OIT. Un elemento muy importante es que se pone la lupa y el foco sobre la Procuraduría General de la República, la Contraloría y la ARECEP, en el sentido de que sí, por los dictámenes vinculantes que estas entidades hacen, implica o lleva a una violación del derecho laboral y fundamentalmente de la libertad sindical, los funcionarios específicos de la Contraloría General de la República, de la ARECEP y de la Procuraduría General de la República van a ser responsables en lo personal por esas infracciones a las leyes laborales. ¿Como cuáles? Como por ejemplo decir que sí, hay una convención colectiva en Recope, por ejemplo, que está vigente, que fue aprobada conforme a la ley, que no ha sido declarada inconstitucional ni ilegal, pero que ellos no autorizan un aumento tarifario que cubra los extremos negociados en esa norma convencional que según la Constitución política tiene fuerza de ley.
Eso es una infracción a las leyes de trabajo conforme a la reforma procesal laboral. Ya se mencionó aquí la modificación de la Ley General de Administración Pública, la definición clara de quiénes son los que ejercen gestión pública. Ya no es una idea, un concepto jurídico abierto que tenemos que llenar en cada caso, sino que se dice expresamente los funcionarios públicos que realizan gestión pública y por lo tanto tienen excluida la posibilidad de la negociación colectiva y los instrumentos colectivos de trabajo son A, B, C, H, D funcionarios. Finalmente, muy importante, se recoge la posibilidad de negociar colectivamente por rama de actividad o para grupos de empresas o instituciones públicas. Huelga. Tenemos un gran vacío, ciertamente quedó vigente, como se decía aquí ahora, una norma que remite a la huelga en los servicios esenciales. Solo hay una forma de llenar el concepto huelga de servicios esenciales, que es con la doctrina de la OIT, que es quien acuñó y quien ha desarrollado eso. Así que cada vez que queramos interpretar huelga en los servicios esenciales, necesariamente tendremos que hacerlo a partir de la doctrina de la OIT. Sin embargo, ciertamente el veto presidencial y la negociación final que se hizo a la hora de dejar vigente el artículo 375 y 376 del Código de Trabajo, deja vigente la prohibición de la huelga en servicios que no son esenciales y que han sido señalados expresamente por la OIT para Costa Rica. Recope, y los muelles de Jabdeba, por ejemplo, el transporte de mercancías también. Esos servicios no son servicios esenciales, son servicios importantísimos, por supuesto, igual que la educación, pero no son servicios esenciales. Si se paralizan, nadie se va a morir, nadie se le va a poner en peligro la vida y no se pone en peligro la seguridad de las personas. De forma tal que a pesar de que quedaron vigentes esos artículos 375 y 376, debemos recordar que en algunas de esas categorías son categorías observadas específicamente para Costa Rica como violatorias del convenio 87 de la OIT. Una última observación con relación al tema del fuero sindical, que no lo metí en la filmina, o el mecanismo de protección de fueros, y es importante hacer una aplicación de conjunto aquí de esa normativa. Nada más digo lo siguiente. Ciertamente se define quiénes son las personas que tienen fuero, inclusive los representantes de los trabajadores, no solo los representantes sindicales, los representantes de los trabajadores en aplicación del convenio 135 y la recomendación 143, ambas leyes de la República en Costa Rica, y otras categorías más. Se establece ese debido proceso previo al despido. Decía el colega que en el caso de los conflictos colectivos de carácter económico y social en sede administrativa, entonces la autorización del despido se hace en sede administrativa, no se hace en sede judicial. Casualmente, cuando se plantea en el procedimiento de protección de fueros especiales ante quién se debe hacer el debido proceso para el despido, el inciso 7, me parece recordar en este momento, se remite al juzgado de trabajo de la jurisdicción correspondiente para autorizar el despido. Pero hay un elemento fundamental que tiene que ver con la modificación que se hizo en las últimas negociaciones. Cuando se obtiene una sentencia que ordena la reinstalación de alguna de las personas protegidas por fuero sindical, esa persona debe ser reinstalada. Si no es reinstalada, ¿qué sucede? Suceden varias cosas. La primera cosa que sucede es que esa persona debe seguir recibiendo su remuneración por secula seculorum hasta que sea reinstalada en su puesto. En segundo lugar, debe poder seguir ejerciendo las funciones sindicales de representación por las cuales fue despedido. Y si el empleador no permite que lo haga, eso asimismo es una sanción sancionable con la multa mayor. El desobedecer la orden de reinstalación es a su vez una infracción por desobediencia a la autoridad, que es sancionable. En cuarto lugar, se permite la huelga con goce de salario de todos los trabajadores en defensa de su representante despedido no reinstalado. Y finalmente se estableció que para los trabajadores despedidos con fuera o los que han sido despedidos por discriminación que vayan a ser reinstalados, podría excepcionalmente no reinstalárseles en el caso de que no haya forma de reinstalarlo
de ninguna manera, ¿verdad? Pero se dice expresamente en la reforma procesal laboral que esa excepción no aplica para los representantes laborales. Es decir, el representante laboral o usted lo reinstala en algún lado porque no tendría que haberlo despedido, ¿verdad? A menos que hubiera incurrido en una causal de despido que usted comprobara en el debido proceso donde le autorizaron el despido, o deberá seguir pagándole los salarios, permitiéndole entrar a la empresa a desarrollar sus labores sindicales y con este otro tipo de consecuencias jurídicas. De forma tal que cierro diciendo, espero haberles vendido mi hipótesis de que en realidad la reforma procesal laboral, en términos de los alcances del derecho laboral colectivo, hace dos grandes cosas: relegitimar la figura sindical y, en segundo lugar, reinstitucionalizar el conflicto. Es decir, las huelgas legales deberían empezar a ser la norma, la regla general, y no las huelgas ilegales. Si nosotros seguimos creyendo que con huelgas ilegales vamos a eliminar el conflicto colectivo, seguimos desinstitucionalizando el conflicto y haciéndola del avestruz. La reforma procesal laboral genera un montón de vías amplias con las puertas abiertas para, ojalá, que las partes sociales y los operadores jurídicos se revisen y desarrollen una nueva cultura de relaciones laborales colectivas. Muchas gracias.